voy a nombrar algunos autores colombianos y contarles algunas cositas de Gardel, que grabó 6 temas justamente de autores colombianos. Y voy a empezar nombrando a Luis Calvo, él hizo tangos, Francisco Cristancho Camargo, tenemos a Maruja Enestrosa, Erazo, compositora nacida en San Juan de Pasto en 1914. Tenemos José Barros, autor de mucha música colombiana, pero también de tango. Inclusive él grabó varios tangos con guitarra y con el conjunto Estrellas del Norte. Entonces, bueno, recordarnos también a estos autores colombianos que nos dejaron varios tangos. Uno de los primeros géneros que cultivó fue el tango, José Barros. Esto sucedió porque al finalizar el servicio militar se estableció en Medellín. Esto había sucedido en el año 1935. Barros tenía 20 años y coincide con el accidente aéreo que le costó la vida a Carlos Gardel. Al parecer impactado por este suceso, Barros compuso varios tangos imaginando que era Gardel quien los cantaba. Uno de ellos es Mala Suerte, del cual sobrevive una versión con su voz y su guitarra. Otro autor también de tangos colombianos, Carlos Washington Andrade. Les voy a contar una pequeña reseña de don Carlos Gardel en Chile, en el año 1917. Estando allí con el dúo José Razano y Carlos Gardel, se encontró con la lira de Colombia. Y entonces allí, don Carlos Gardel, con Emilio Murillo, en el piano, que hay una foto por ahí, si la buscan en internet la van a encontrar, está cantando cuatro preguntas, pero no la alcanzó a grabar. Pero sí, don Carlos Gardel alcanzó a grabar Mis Perros en el año 1918, otro fue El Vagabundo, grabación de 1919, que en la etiqueta, en esos tiempos, no había tanta información y lo pusieron como que era de Gardel y de Razano. Después sigue Asómate a la ventana, una serenata de Luis Romero, así reconocido la grabación de 1920, El Bambuco, canción Rumores, que luego se llamó A orillas del Magdalena, Mis Flores Negras, de Julio Flores, grabación que repite en 1933. Y Gardel graba El Brujo, el último tema que graba don Carlos Gardel. El último autor que quise dejar para contarles fue Tartarín Moreira. Tartarín Moreira grabó, compuso en letra En la calle, son de campanas, con música de Carlos Viejo Ortiz y letra justamente de Tartarín Moreira. Estos temas eran para que los cantara don Carlos Gardel, pero al ocurrir la tragedia fue enviado por los señores de Bedou, distribuidores de discos Víctor en Medellín, a Buenos Aires, para que fuera grabado por el famoso Agustín Málaga. Por esto hicimos una pequeña reseña de autores colombianos. Le cedo la palabra a mi compañera. Vamos a cantar, pero ya lo último. ¿Sí? ¿Sí? Lo que queremos con esta tertulia es contarles un poquito, porque es demasiada la historia, pero queremos que sepan qué ha pasado con el tango y ese contacto entre este personaje, Carlos Gardel, que este año cumple 90 años, ahorita el 24 de junio de 1935 perdió la vida en la ciudad de Medellín, en un accidente de 2 aviones, no aéreo, porque no se cayó el avión, no se estrelló, sino que decolando se encontró con otro avión pequeño, el F-31, y ese avión se estrelló de frente con el otro y murieron calcinados todos los personajes de ahí, menos
una persona que hace parte de la historia de esta película que vimos, y él sobrevivió y quedó totalmente quemado. Sí, justamente aparece en esta película un español, José Plaja, justamente él sobrevivió, también como Aguilar, y hay otro personaje que sobrevivió que se llamaba Flynn, que era un inglés, que era el profesor de inglés justamente de Carlos Gardel, que no lo encontraron nunca más. El señor salió ileso y lo buscaron por todos lados y nunca más supieron de él. No se sabe por qué. Y bueno, queríamos contarles cómo este pedazo de la historia de Carlos Gardel, de ese contacto que él tuvo con la música colombiana, que ahora Walter nos va a regalar dos canciones de compositores colombianos. Conocemos toda la otra música, Volver, Mano a Mano, Gira Gira, pero estos dos temas son muy particulares porque hacen parte de la composición de gente colombiana que tuvo contacto con Carlos Gardel. Y de ese inicio yo quiero hablar de qué pasó después de la muerte de Gardel hasta que Luis Miguel nos va a contar sobre una historia de la que él fue protagonista, qué es lo que ha pasado en Medellín, que es de donde venimos, esta historia que queremos hacer aquí en esta ciudad tan importante, tan emblemática, y que queremos continuar con ese legado del tango en otros espacios donde no lo hay, que se enamoren, como decía Jorge ahora, que se enamoren de este género que tiene tantas cosas bonitas. Entonces, les contaba que se murió Carlos Gardel hace 90 años y nos dejó todo este legado musical, ese señor que dice que cada día canta más bonito, y murió aquí en Medellín, en el aeropuerto Las Playas. Y hay un personaje para nosotros muy importante que no solamente Antioquia, sino toda Colombia le debe de agradecer, porque él apostó por este lugar, vino a conocer a Medellín porque él quería saber en dónde había muerto ese señor, que para él fue muy impactante, porque lo escuchaba en su casa, vivían con una familia inmensa en un espacio con caballos, que nos contaba doña Irene, la hermana de él, hace muchos años, y él quería conocer este espacio, quería conocer dónde había quedado la historia de Gardel. Vino, se enamoró de Medellín, convenció a su mujer para que se viniera a estar con su familia aquí, se radicó en Medellín, fundó la Casa Gardeliana, fundó el Salón Versalles, que son dos espacios muy, pero muy importantes de nuestra historia con el tango. Y este hombre además soñó con hacer de Medellín un sitio donde el tango fuera tan apreciado como para él lo fue. Y así invitó a muchos de los grandes, no solamente cantantes, sino orquestas, compositores. A Aníbal Troilo estuvo en Medellín, e inició una carrera tanguística maravillosa desde el año 1968, en donde de su recurso sacaba el dinero para traer a todos los grandes artistas argentinos a la plaza, por ejemplo, la Plaza de Toros de Medellín, la Macarena, y hizo que la gente se enamorara del tango. Ya lo había hecho, por supuesto, incluso antes de la muerte de Gardel ya teníamos la historia con el tango, pero don Leonardo Nieto se dedicó a que la gente se enamorara de este género y trajo a toda esta gente. Hubo muchas mujeres, muchos hombres que pasaron por la Casa Gardeliana, que además hicieron el tango de nosotros. Vinieron todos los grandes, Aníbal Troilo, el Sexteto Mayor, D'Arienzo también estuvo por aquí, Rivero, Edmundo Rivero,
Bueno, una gran cantidad de esa gente famosa que hizo la historia del tango en Argentina y que vino y nos dejó un pedacito de ese amor que tenían por este género musical. Y aparecieron mujeres y hombres. Tenemos un testimonio de una mujer que murió hace poco, que hizo el primer tango en el 52. Es una grabación de Ondina, una señora Judith Arboleda, y cantaba la contestación a Sonia. No sé si ustedes han escuchado Sonia. Sonia, tu nombre lejano. Es como un danzón, ¿cierto? Y le hicieron la contestación a Sonia, ella le canta a Carlos, me imagino que a Carlitos Gardel, y a partir de ahí vienen muchísimos cantantes y compositores que hicieron que el tango se mantuviera durante todo el tiempo hasta los años 90, donde hay una ruptura con todo lo que pasó de nuestra violencia tan impresionante. Entonces la Casa Gardeliana Sierra entre el 85 y 90 trató de seguir haciendo esfuerzos para que funcionara, tocó cerrarla y vuelve nuevamente a surgir el tango a partir de una iniciativa de un señor que se llamaba Wilson Pérez, que no fue reconocido, pero que hizo que el tango volviera nuevamente después de ese receso que tuvo. El tango ha tenido así unos sub y bajas en donde ha desaparecido y vuelve, y nunca se va, porque el tango siempre va a estar con nosotros. A don Leonardo Nieto, agradecerle todo ese legado que nos dejó, todo su esfuerzo hasta el último día de su vida, lo hizo, y aquí estamos de cuenta de esas raíces que él nos dejó y que nosotros seguimos sembrando. Y los dejo con Luis Miguel. Miguel es mi hermano, fue secretario de Cultura de Medellín del 2006, 2007 al 12, estuvo ahí en la Secretaría de Cultura generando una cantidad de propuestas, y arrancaron con la historia del tango nuevamente de cuenta de Wilson y de un grupo de gente que quería que volviera el tango nuevamente. Llevamos 19 versiones. Este año arranca ahorita el 24 de junio en la ciudad de Medellín. Para los que vayan a pasar por allá, va a haber programación hasta el 30 de junio, y los dejo con la compañía de Luis Miguel Úsuga para que les cuente de ese proceso tan importante que tuvimos y que seguimos teniendo de cuenta de una iniciativa muy, muy bonita para los jóvenes. Gracias, hermanita. Yo todos quisiera, antes de hacer ese recuento de lo que fue un trabajo de la ciudad, dos episodios en los que unos años antes de que sucediera que llegáramos a la alcaldía de la ciudad, tuvimos una relación con el tango. El primero fue un homenaje que se hizo a la maestra Débora Arango, que era una gran artista antioqueña que además era revolucionaria, feminista, contestataria, y se le hizo un homenaje en vida con el Ministerio de Cultura cuando estaba empezando, y a ella le encantaba el tango. En ese homenaje que se le hizo, el baile fue protagonizado por el grupo que lideraba Wilson Pérez, un señor que no ganaba nunca dinero con esas actividades como nosotros con estas tampoco. Siempre son cosas que suceden de corazón, pero logró sostener en ese tiempo una oferta cultural importante. Se presentaba en el Teatro Pablo Tobón y en otros sitios. Y nosotros, yo había vivido en el Amazonas, Carmen también, y unos amigos querían ir al Amazonas en la época de Pablo Escobar, que era pues terrible conseguir dinero. Entonces hicimos una vaca. Empezamos a ahorrar dinero para viajar al Amazonas al finalizar el año. Mi hermana vivía en Bogotá, mi mamá vivía en Estados Unidos, vivía en Miami, y cuadramos un concierto de bolero y tango en el Teatro Pablo Tobón. Y fantástico. Llevamos un pianista argentino,
cantante, Juan Carrubio, cantante argentino también, de la Riestra, pues todavía estaba lejos nuestro amado Walter, pues apenas dice que fue un concierto espectacular. Y yo hacía la presentación y cuando salí no había nadie. Entendimos que habíamos perdido todo el dinero, nos quebramos, toda la plata que habíamos ahorrado, pero fue muy bonito porque sí sucedía sobre todo en los medios de comunicación que la gente en su corazón venía al campo. Hoy Medellín, si ustedes le preguntan a cualquier persona de Colombia y sobre todo en muchas partes del mundo, Medellín es muy reconocido por el reggaetón, es reconocido por Carlos, por Juanes también, pero detrás de ese trabajo de productor, de Juanes y todo esto, hay un proceso, que es el proceso el proceso que asociaba Levantar. Allá había una orquesta de música clásica, pues había un proceso de formación de niños en los colegios, en los barrios, de música clásica, que lo hacía la Fundación Amadeus y después se convirtió en la red de escuelas de música. Entonces la música clásica es una cosa muy bonita, es una cosa que tiene estructuras, que aprende el niño no a ser un artista, sino primero aprende a ser un ciudadano, aprende a respetar la autoridad, porque si el director, si no sigue el director, la orquesta no suena, aprende a trabajar con los otros niños y eso estaba muy bien. Pero en Medellín hay sentimientos, por eso hablaba de esa anécdota anterior, y es el tango lo siente la gente, lo sienten los viejos, los abuelos, pero lo sentimos nosotros también, y ya hoy hay otros jóvenes que también entienden. Esta película que vimos ahora conmueve a cualquier persona. Al final el sonido ya no importa, que la calidad, la profundidad de la fotografía, que también era muy limitada por la técnica, en nuestro corazón y en nuestra mente sucede la película. Ya al final no nos importa la calidad de la presentación. Y entonces decidimos hacer un proceso de formación en tango. Allá también había un proceso de formación en porro. El porro es muy importante en Medellín porque la gente iba ahí, los de la sabana costera iban y grababan en Medellín, estaban los estudios. Y se contrató a una maestra argentina y se estalló. Pasaba en Medellín que había danza, por eso les hablaba de Mauricio. Sí había mucha danza, pero había pocas orquestas, había algunos cantantes, pero pocas orquestas, y se hicieron orquestas, y hoy Medellín tiene un proceso que es muy fuerte, en el que además los niños ya, que son ustedes van a ver mañana, pasado mañana, ese proceso de la formación de Medellín, que ya son gente adulta que además está viviendo de eso. El arte nos sirve para encontrarnos, para hablar ahorita como estamos en esta tertulia, para bailar como lo vamos a hacer mañana, para escuchar música como lo vamos a hacer el sábado, pero también nos sirve para encontrarnos y para que algunas personas, como sucede en Medellín, vivan de eso. Hay una industria, no solamente cuando se vende este espectáculo, cuando ustedes pagan una boleta para ir a ver el espectáculo, sino también cuando la gente va a la ciudad, una ciudad asombrosa, hay mucho turismo, está pasando ahora hermosa, y encuentra que hay niños bailando tango y hay gente además interpretando el tango. El paso entre ese tiempo de Pablo Escobar y lo que está sucediendo en Medellín, que todos quieren ir, antes no quería ir nadie, sobre todo se refleja en el alma de la gente. En el tiempo de Pablo Escobar, si uno veía el gringo en Medellín, era un agente de la DEA. Y nosotros sentíamos vergüenza, nosotros tenemos la familia, la mitad de nuestra familia es bogotana, y a Medellín no iban, porque ir a Medellín daba mucho miedo. Y hoy la gente, cuando yo sigo en TikTok, sobre todo muchos extranjeros que vienen a Colombia y están asombrados, felices, a Honda también, pero cuando van a Medellín se sorprende mucho por el afecto con el que la gente lo recibe. El arte, ese tango que hoy atiende a la gente que va a Medellín, es un instrumento también para decirles que esa ciudad es la casa de la gente que nos visita. Y eso pasa en Honda, me da mucha alegría, me siento muy agradecido con el Centro Cultural del Banco de la República, con el teatro que nos acoge, con la Fundación Psicoactiva y con la gente de Honda. Yo tengo casa en Honda y yo desde el día que uno entiende que es un espacio que acoge, y muchos de nosotros que también estamos en esa condición, que venimos de otras ciudades y nos encontramos como en Casablanca, en la ciudad de
de Marruecos, que pues, tienen unas películas en las que mucha gente de muchas partes del mundo se encuentra. Yo creo que es una parte bonita de esta tarde. Creo que pues, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a alguno de los maestros, o si quieren también escuchar a los artistas que nos están visitando. Creo que será lo segundo, ¿no? Levantó la mano. Bueno, Walter Larroquet viene de Mar del Plata, de la Argentina, se quedó a vivir aquí, encontró un hogar de tango, un hogar de amor también, mi compañero de vida. Nos encontramos con el tango y quiero agradecerle al tango muchas cosas, y por eso tenemos este compromiso de seguirle contando a la gente al sitio donde vayamos que el tango es bonito, que el tango hay que acompañarlo y que lo van a disfrutar. Si ustedes se permiten ir mañana, ir el sábado, van a encontrar cosas muy bonitas. Vamos a hacer un cine milongueado, una pareja de baile de jovencitos que van a enseñarles lo básico para que lo entiendan, toda la estructura y todos los detalles bonitos que tiene el tango. Es un ritual absoluto, no solamente con la música, sino con la danza. Y entonces les agradecemos infinitamente, Ángela Oz, por abrirnos este espacio maravilloso. Gracias, gracias. Vayan, acompáñennos y disfruten del tango. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados de poder hacer esta inauguración del festival aquí en este espacio. Señor.